Estamos escuchando la hora samaritana con Adrián y Sergio. Muy buenos días nuevamente a todos nuestros queridos oyentes de la 100.9 FM del Norte. Estoy con Sergio, yo soy Adrián, nuevamente como todos los domingos en la hora samaritana, la mañana del Señor. ¿Cómo andás, Sergio? ¿Qué tal, Adrián? ¿Qué tal a toda la gente? Bueno, muy bien en este domingo nuevo, domingo para Dios, domingo para nosotros también, obviamente, para dedicárselo a Dios. Y bueno, con muchos temas para hablar ahora que son de mucha actualidad y que tienen que ver con nuestra celebración ritual de las millas. No, sí, totalmente. Nos sirve a todos para aprender todo lo que está sucediendo hoy, que el mundo está revolucionado y más allá de la cuaresma que estamos pasando y viviendo, que es un tiempo muy especial, pero bueno, es un tema que ya muchas veces lo tocamos, ya hablamos en el programa pasado. Creo que es importante aclarar algunos puntos que andan sucediendo en estos días con el tema del coronavirus, que nos afecta directamente también a nuestra iglesia y nos toca también las estanterías de la fe, ¿no es cierto? Entonces acá es donde hay que, para eso tenemos una iglesia a la cual Jesús le dio el poder de atar y desatar, cuando dice en Mateo, al final del Evangelio de Mateo, todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, esa es la autoridad que le da Jesús al Papa y a nuestra iglesia para tomar medidas que crean conveniente, como está sucediendo hoy por hoy, ¿no es cierto? Entonces, lo que ellos consideren por la guía del Espíritu Santo y con la infabilidad del Papa, creo que nosotros tenemos que aceptar, ser obedientes y no cuestionar medidas, porque la obediencia es fundamental para nuestra religión, para nuestra iglesia. Jesús fue obediente hasta la muerte y lo hace mucho hincapié Sor Faustina en sus libros sobre Jesús, sobre la obediencia. Después vamos a buscar en dónde hace mucha relación a ese tema. Y bueno, Jesús siempre pidió obediencia por sobre todas las cosas. O sea que también es un tema lindo para tocar sobre el tema de la obediencia. Pero decime... Bueno, pero esto, perfecto, de acuerdo con vos, esto está basado también en la sensatez que tenemos que tener nosotros como católicos, no ponernos extremistas a veces en nuestros pensamientos, sino que Dios nos ha dotado de esta razón para utilizarla. Bueno, pero como para ser más exacto en lo que estamos diciendo, yo quiero hacer una pequeña lectura del comunicado número 02 de este año, que salió del episcopado de acá de Posadas, del obispado de Posadas, perdón, con respecto a las acciones preventivas del coronavirus, ¿no? Entonces, después, bueno, una breve introducción y siguiendo a la adherencia, adhiriendo a la Conferencia Episcopal Argentina, establece o propone una serie de medidas en las celebraciones litúrgicas con el fin de prevenir el contagio, ¿no? Acá hay una actitud reflexiva, obviamente, para que nosotros tomemos las medidas, y nuestros sacerdotes y nuestros ministros de la Eucaristía, para tratar de evitar médicamente, si se quiere, perdóname el término, si se quiere, el contagio o la propagación de este flagelo de este siglo. Entonces, en primer término, dice el obispado de Posadas, haciendo uso del carácter facultativo que tiene el rito de la paz, que siempre lo hacemos, recomendamos no realizarlo durante este periodo. Es decir, la Iglesia Argentina nos exime por un tiempo de celebrar el rito de la paz. Segundo, sugerimos que la comunión eucarística se distribuya a los fieles solamente en la mano. Acá entramos en un tema que siempre lo discutimos, pero hoy está sumamente justificado. Claro, primero que dice sugerimos, hay que ver en cada parroquia, charlar con el sacerdote, a ver a qué se refiere con el sugerimos. No te está imponiendo tampoco. El tema es que por ahí yo como fiel quiero recibir en la boca, pero hay otro fiel que no quiere que yo reciba en la boca por el hecho de que yo tengo de dejarle mi saliva en los dedos del ministro. Claro. Entonces también hay que ponerse en ese lugar de respeto.
no sé, tendríamos que charlarlo, digamos, cada fiel con su sacerdote. Claro, pero acá tenemos que ser todos prudentes, ¿no es cierto? La prudencia es una virtud cardinal de las 4 principales. Exactamente. Entonces hay que ser prudentes. Claro. Y por último, piden a todos los ministros que distribuyen la comunión que extremen las medidas de higiene, lavándose las manos antes y después de este servicio. Bueno, este en específico obviamente va a todo lo que distribuye a todos los ministros de Eucaristía, pero es una línea que va en general para todos, porque el tema del lavado de manos, como médico lo sabrás, esto va, digamos, como una medida de prevención bastante difundida, bastante exigida de, tomar las medidas de higiene para prevenirse, por lo menos uno mismo no contagiarse y no contagiar a... Y bueno, pero yo creo que acá, hablando un poquito de eso que vos decís, aprovechando que uno tiene la posibilidad de estar en los medios de comunicación, yo creo que la medida, hablando estrictamente ahora del virus, de su cuidado epidemiológico, yo creo que acá las medidas hay que tomar, sabemos que el virus no es autóctono, no nació en la zona, sino está siendo importado de Asia, de China, de Wuhan, que es el lugar donde nació primeramente. Entonces sabemos que lo estamos trayendo, y lo estamos trayendo nosotros con la gente que viaja al exterior. Y yo me tocó tener pacientes que se iban a España o Italia y decían que no pudieron suspender su viaje, o que la agencia no le permitió, o que no le podían devolver, o que perdían mucha plata, entonces lo iban a hacer igual. Y yo creo que eso es lo que hay que ser consciente. O sea, yo creo que las medidas tienen que apuntar a eso. Las medidas económicas tienen que apuntar a darle una solución a esa gente que no pierda su pasaje, pero que no viaje, porque es muy arriesgado, sobre todo un viaje de placer, y estamos trayendo un problema socioeconómico importante a nuestro país, igual que lo que pasa en las cataratas del Iguazú, donde sabemos que vienen muchos orientales también. Y de todas partes del mundo, ¿cierto? De Europa especialmente. Entonces yo creo que ahí esa es la primera medida que tendríamos que haber tomado, que se tendría que tomar con respecto a los viajes. Hay muchos países que cerraron sus fronteras ahora, y hoy con la tecnología que hay de internet, de Skype y de todas las cosas virtuales, son muy pocas las veces que es obligatorio que uno tenga que cumplir con esos viajes. Entonces el daño va a ser mucho mayor, y ahora ya estamos llegando tarde a todas las medidas, porque ya está propagado. Y cuando empiezan con 21 casos que tenemos ahora en estos días, vamos a llegar a la centena, porque esto se va a seguir propagando. Sí. Dios quiera que no. Ahora, también tenemos que ser prudentes, ahora sí, metiéndonos en el tema de la fe, y mismo Jesús, estando en el desierto, cuando el diablo lo tienta, dijo, no hay que tentar a Dios. O sea, ¿a qué se refiere? Por supuesto que Dios tiene la autoridad, la capacidad y el poder de librarnos a todo de la enfermedad, a todo lo que tenemos fe, y de que ninguna hostia consagrada se pueda llegar a contaminar. Por supuesto que Dios tiene el poder de hacerlo, pero ¿por qué lo vamos a tentar? ¿Por qué lo vamos a poner a prueba? ¿Entendés? Porque es como el cuento del que se estaba ahogando y decía, Dios me va a salvar, Dios me va a salvar, y Dios le mandó el helicóptero, le mandó el barco, y él decía, no, Dios me va a salvar, y se terminó ahogando. Dios nos va a salvar, siempre nos va a salvar, y para eso está la iglesia, que fue la depositaria de la fe y la verdad. Y la iglesia hoy dice y toma medidas y recaudos, y entonces tenemos que obedecer. Lo que yo creo que está muy bien que se hizo en Polonia, en un país europeo, es en vez de suspender las misas, que eso sí para mí sería algo importante y grave. Obviamente que los sacerdotes no van a suspender las misas las van a seguir haciendo en privado, porque las misas no pueden dejar de hacerse en el mundo. Yo creo que ahí el mundo sería un caos. Las misas son lo que sostienen al mundo, el sacrificio diario que Jesús dijo que hagamos, pero es poner más horario de misa, o sea, que no se acumule tanta gente en misa, que no haya solo 2 misas por día, sino que haya 4 o 5 misas por día con menos cantidad de gente. Hoy por hoy no está circulando, o sea, el virus masivamente, o sea, que tampoco hay que asustarse, hay que tomar las medidas, como decía, lavarse las manos, no toquetearse la cara, estar con el alcohol en gel. Si alguien tiene algún conocido, alguien que vino del exterior, que estuvo en contacto, tomarse los 14 días de cuarentena. La cuarentena, como ya dijimos, son 14 días, no son 40, son 2 semanas. A nadie le va a afectar mucho en nada, ¿sí? Pero sí podemos traer gran problema de salud
y económico en la provincia si no tomamos estas medidas que son sencillas. Y bueno, y esto reunido a todo lo que decíamos de buena higiene en las manos para no contagiar, no contagiar a nuestros seres queridos que estamos cerca, que por ahí nos tocamos, porque eso no lo podemos evitar. Podemos evitar estas medidas protocolares de mantener distancia con otra persona, de mantener distancia en el saludo, que se pide 1 metro y piquito, que se un montón de cosas. Bueno, pero con los seres queridos normalmente tendemos a abrazarlos. Bueno, también la prevención y, digamos, nuestra actitud correcta sería mantener todos los objetos, absolutamente limpieza, una limpieza buena en el hogar. Nos va a ayudar un poco también al dengue, que tanto está opacado, pero nos va a venir bien. Y bueno, me quedé pensando cuando vos decías que Jesús nos pone a prueba, ¿no? Me quedé pensando y me vino a la mente un hermoso video que recibimos estos días en nuestras redes que tenemos dedicadas al catolicismo, donde se ve al padre Leonardo Ricotta, un apellido gracioso para nosotros, pero sí, pero lo ponderan como con una devoción, un apellido sabroso. Claro, sí, con una devoción muy intensa en la región de Palermo. Este hombre es un hombre grande, párroco de la iglesia de Santa Ágata en Palermo. Tengo las imágenes enfrente, las estoy viendo, que dice: Jesús, Eucaristía, salió a las calles, y se muestra a este sacerdote con un fondo de muy poco tránsito en la ciudad de Palermo, una ciudad importante en Italia, saliendo a las calles con Jesús de Eucaristía, es decir, con el Sacratísimo, ¿no? Y es muy lindo ver cómo la fe no se pierde. Bueno, Italia es un país muy especial. No por algo está ahí el centro de nuestra religiosidad mundial, pero cómo no se pierde la fe. Es lindo ver en estas épocas tan difíciles, sobre todo en el momento tan difícil que le tocó a este país latino, de sufrir esta gran pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud hace varios días, como los pocos autos que van marchando, que frenan, bajan los conductores, hacen la señal. Sí, hay uno que se baja un camión y se arrodilla. Y hay uno que, exactamente, la gente abre las puertas para recibir a Jesús, para agradecerle, para acompañarlo en su paso. Y la verdad que es muy emocionante, ¿no? Porque ahí es verdaderamente cuando tiene que salir la fe y bueno, impulsarnos a orar, que es lo más importante, impulsarnos a no perder la fe que tenemos, porque en estos momentos límites sí nos pone a prueba Dios, y hacerle acordar, nosotros tenemos que hacerle acordar a Dios que todavía sigue siendo importante para nosotros, que todavía sigue siendo nuestro Salvador, que muchas veces no lo hacemos, en el mundo me refiero. Bueno, es un video precioso, sí, ¿no? Lamentablemente tiene que pasar estas cosas. Por eso, pero también nosotros tenemos que saber, tener fe, por supuesto, pero no entrar tampoco en el pensamiento mágico, ¿viste? O sea, porque si no estamos... No, dentro del pensamiento de fe. De fe. Por eso, y dentro del pensamiento de fe, la prudencia es la virtud que dispone el espíritu a discernir en todas circunstancias nuestro verdadero bien y a elegir los medios para realizarlo. Esa es la definición. Hay una prudencia personal y una prudencia política, y dentro de la prudencia política es necesaria toda persona constituida en autoridad, ya sea gobernante, empresario o mismo autoridad de la iglesia, eclesiástica. Entonces nosotros tenemos que saber, si hay un grupo de extremistas anticatólicos, yo no me voy a meter en el medio y decirle: sí, soy católico y Jesús, no me voy a ir a martirizar de balde, porque sé que me van a matar, y a mí me necesita Jesús vivo, claro, y predicando, claro, ¿entendés? Para conseguir inclusive la conversión de esa gente. ¿Te acordás cuando Jesús va por primera vez a Samaria, que le echan,
y los hijos del trueno, Juan y Santiago, le dicen: Señor, ¿quieres que bajemos fuego sobre esta ciudad porque te rechazaron? Y él los reprime, y después cuando vuelve por segunda vez a Samaria le reciben bien. Entonces él, con la prudencia y la paciencia, convirtió a toda esa gente. Entonces, si yo tengo prudencia y paciencia y actúo de manera correcta, puedo salvar mucha gente y muchas almas y no inmolarme. Entonces, si nosotros creemos con este pensamiento mágico, te digo que la hostia no puede contaminarse, que puede ser que sea cierto, pero sí se contaminan las manos del que está dando la Eucaristía, porque con la saliva de un fiel y le pasa a otro fiel, ahí sí se va a contaminar. Entonces ahí corremos el riesgo de haber cometido un acto de imprudencia, ¿sí? Entonces, claro, hay que ser consciente, lo dice y te lo voy a leer el Papa Francisco, lo que decía hace 2 años, cuando saltó también todo este tema. Él decía: la Iglesia desea vivamente que también los fieles reciban el cuerpo del Señor con hostias consagradas en la misma misa, y el signo del banquete eucarístico se expresa con mayor plenitud si la Santa Comunión se hace bajo las 2 especies, aún a sabiendas de que la doctrina católica enseña que bajo una sola especie se recibe a todo Cristo entero. Es decir, en cada partícula está Cristo entero, porque Cristo es indivisible. Según la praxis eclesial, continúa el Papa, el fiel se acerca normalmente a la Eucaristía en posición procesional, como hemos dicho, y se comulga de pie y con devoción, o de rodillas, como establece la conferencia episcopal, recibiendo el sacramento en la boca o, en donde se permite, en la mano, como prefiera. Después de la comunión, para custodiar en el corazón el don recibido, nos ayuda el silencio y la oración silenciosa. O sea que él nos dice que, de acuerdo a la conferencia episcopal, que permitan en algún lugar, se puede recibir en la mano, y nosotros no somos quien para ir contrario a eso, ¿no es cierto? Claro. Bueno, creo que tenemos bastantes minutos ya corridos. Sí. Podemos ir a un cortecito y volver rápidamente. Dale, vamos a un temita musical y después seguimos con este tema tan interesante. Alabar al Señor con tambores y danzas. Vamos a alabar al Señor con tambores y danzas. En la tierra se canta, en el cielo se oye. En la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Bailando, hermanos, bailando, bailando, hermanos, bailando, bailando, hermanos. Bueno, en este segundo bloque ya estamos siguiendo con el tema de las medidas que hay que tomar, o que ha tomado la Iglesia, la diócesis de Posadas, en seguimiento con el obispado el arzobispado de la Nación. Y quiero decir una cosita, quiero leer que lo que dijo hace un par de días, no, ya hace unos 4 o 5 días, el Santo Padre respecto no solo a la encomienda de Italia y del mundo a la Madre de Dios, que vamos a hablar, que es muy importante, sino a cómo realizar las visitas a los sacerdotes, ¿no? Y que va en consonancia con todo lo que estábamos diciendo recién, de tomar todas las medidas de prevención, tanto en la misa, como en general en la vida cotidiana frente a esta pandemia. El director de la oficina de prensa, estoy leyendo directamente de la página del Vaticano, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede dio a conocer la oración del Santo Padre para la jornada de oración ayuna promovida por la diócesis de Roma. Asimismo, Matteo Bruni precisó que la invitación del Papa en la misa en Santa Marta para que los sacerdotes vayan a visitar a los enfermos se realizará según las medidas sanitarias establecidas por la autoridad italiana. Acá vemos cómo el Santo Padre, que le podemos pedir a otra persona que tenga mayor fe que el Santo Padre, con todo el conocimiento que tiene,
y discernimiento. Absoluto. Está diciendo que salgan los sacerdotes a la calle, visiten los enfermos, pero siempre tomando las medidas de prevención del caso. Así que no podemos poner en discusión todo este tema de cómo nos vamos a dar la paz, cómo vamos a recibir la hostia, cómo la higiene que tienen que tener los ministros de Eucaristía. Hoy se necesita razonamiento y prudencia que acompañan la fe, obviamente, y son tiempos en que se hace necesario extremar los recaudos para no, incentivar o alentar la propagación de este tipo de virus que hoy nos acucia y que debe ser uno de los tantos que está por venir. Y digo ¿por qué? Porque está escrito, el mundo cada vez va a recibir más flagelos, más enfermedades, más, bueno, en fin, es cuestión de agarrar y leer un poquito el libro del Apocalipsis y vamos a entender qué tiempos estamos viviendo. Y por supuesto la parte más linda del Santo Padre es que encomienda nuevamente el mundo, Italia especialmente, y nuevamente el mundo a nuestra Madre María. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como católicos todos? Encomendar a Dios, encomendar a nuestros seres queridos, a nuestro país, a nuestra provincia, a nuestra ciudad, etcétera, a la Virgen María, o a Dios, o a San José, a quien querramos, a quien los distintos obispados tengan la intención, porque ahí pasa nuestra gran cuota de fe, nuestra gran cuota de religiosidad, que es la que combate desde otro punto de vista todas estas cuestiones que se escapan de las manos naturales del hombre. Mira, quería también aclarar, a ver si encontramos algún artículo que sea más explicativo y no tan largo, el tema de la comunión en la mano. Si nosotros recordamos, el mismo Jesús le dio su cuerpo a los apóstoles en la mano, y en los primeros siglos, los primeros apóstoles se daban el pan, la Eucaristía en la mano. Creo que el Papa Inocencio en el siglo IV es el que empieza, a ver, déjame ver si lo encuentro en la historia, porque yo lo había leído el otro día, y el Papa Inocencio era el que... Bueno, yo era uno de los que sostenía de que la comunión siempre, y creo que lo he dicho acá en programas anteriores, para mí mejor, lo preferiría recibir siempre directamente el sacerdote a la boca. Mirá, hasta que sí, dale, después te cuento. Mira, San Cirilo de Jerusalén, año 315 a 386 después de Cristo, da avisos concretos para el modo de acercarse a la comunión. Cuando te acerques, no lo hagas con las manos extendidas o los dedos separados, sino haz con la izquierda un trono para la derecha, que ha de recibir al rey, y luego con la palma de la mano forma un recipiente. Recoge el cuerpo del Señor y di amén. Enseguida santifica con todo cuidado tus dedos, tus ojos, con el contacto del sagrado cuerpo, y tómalo. Pero ten cuidado de que no caiga nada. O sea, bueno, es un cuidado que uno debería, después de comulgar, mirar, ya lo dijimos en el programa pasado, y ver si quedó alguna partícula y consumirla. Ahí entendemos, porque en esa época todavía se fraccionaba el pan. Claro. Y no es la hostia de hoy, que es una hostia prácticamente que no tiene, aunque tiene pedacitos de miguita, sería de hostia, pero no es tanto como ahora. No, pero está bien, es simple. Mirá lo que dice acá: las mujeres además cubrían las manos con un pañuelo blanco. Esa sería una práctica correcta también, que hacer lo mismo que se hace con los corporales y los pañuelos que uno usa, a lo mejor el nombre para darle la Eucaristía a los enfermos, o el mismo sacerdote ahí en la misa, esos manteles y esos servilletas que se usan, que estuvieron en contacto con la Eucaristía, después se lavan con jabón blanco y el agua en un recipiente, y el agua de allí se tira a una maceta, a una planta, a algún lugar de la naturaleza. Claro, de la creación. De Dios, claro, entonces uno podría hacer lo mismo y después llevar el pañuelo y hacer lo mismo en su casa, si uno tiene más escrúpulo con respecto a la comunión de la mano. Y si no, lo que vi en Brasil es que se pasan de mano en mano, no se apoyan la palma,
de dedo en dedo se pasan el sacerdote y el sacerdote o el ministro extraordinario con el fiel, no de un fiel a otro, eso está prohibido. Bueno, pero qué lindo lo que me dijiste, y me detengo ahí porque es importantísimo de la lectura de San Cirilo. Recibir como si fuera un trono, cosa que tiene que ser así. A mí me enseñaron, un gran amigo me enseñó siempre a hacerlo a la altura del corazón, digamos, haciendo un simbolismo donde bueno, de que Dios es todo para mí, Dios es mi corazón. Pero hay algo que dice San Cirilo muy importante: santificarlo primero con la mirada, o purificarlo con la mirada y después con los dedos. Qué importante que es eso, porque es un cuidado absoluto que uno tiene de respeto, si se quiere, al momento de recibir la Eucaristía. O sea, no es recibir solamente y llevarla a la boca. Amén. Fíjate, vos te dices amén, tenés que decir, mirarla, tratarlo, porque tenemos el cuerpo de Cristo, tenemos lo más santo, lo más sacro en la mano, y con la mirada, digamos, purificar nuestra mirada, nuestras manos, y recién tomar e ingerir el cuerpo de Cristo. O sea, hacemos un ritual de comunión con la mano, pero que está acompañado de muchas actitudes de profundo respeto, de fe, de amor a Dios, de adoración. Y eso es importantísimo. Eso es lo que por ahí nosotros no conocemos. Yo acabo de conocerlo, acabo de entenderlo mejor. Así que eso tiene que ser la actitud para la comunión en la mano. Son 3 momentos casi únicos, inigualables, ¿no es cierto? Y después también había otro tema, pero eso se escapa, ¿no? Se escapa el tema porque muchas veces preguntan si se mastica o no la hostia, ¿no? Pero ya que estamos hablando de comunión, es bueno que la gente sepa. Sí, la traducción de Jesús en la Biblia, del griego, es masticar cuando él dice... Claro. Bueno, pero es una cosa simple, ¿no? Cuando Dios parte el pan y lo da, obviamente no se puede dejar que se disuelva en la boca, pero Dios dice, coman. Sí. ¿No? Coman de él. Entonces está haciendo alusión a que no es una ofensa masticar. Bueno, lo mismo pasa. Que saber, no es una ofensa. Me acuerdo de haber escuchado una vez la pregunta en una clase de catequesis para adultos, para catequistas, perdón, y se sintió en el fondo, como diciendo, ¿cómo van a masticar? No tiene que ser así. Es producto de nuestra ignorancia. Y bueno, vuelvo a San Cirilo. Todo ese rito que hacemos, si se hace con el máximo respeto, con la máxima adoración, jamás puede ofender a Dios, jamás puede, molestarlo de alguna manera. Bueno, hemos hablado de las normas de higiene que tenemos que tomar el coronavirus, cómo se están... ¿Vos querés agregar algo más? Se están... Sí, y bueno, por eso mismo justamente nuestra iglesia tiene esta tradición tan rica, porque va cambiando, ¿viste? En algunos, para eso están los concilios, donde van modificando cosas, porque si vos lees San Francisco de Asís decía que ningún otro más que el sacerdote puede tocar la Eucaristía, y entonces, ¿viste? También hay que ir viendo la evolución, por eso tiene una tradición tan rica, y por eso Jesús nos dijo que el Espíritu Santo nos va a acompañar hasta el final de los siglos y guiándonos de acuerdo al tiempo que estemos viviendo, que fue toda la historia de la salvación. Es eso, es Dios enseña al pueblo las cosas de acuerdo a cómo esté viviendo el pueblo. Ya pasó con Moisés, con Abraham, en toda la evolución del Antiguo Testamento se refiere a eso. Sino, ¿qué sentido tenían los sacrificios de cordero? Claro. Y eran una enseñanza que Dios estaba dando para más adelante. Entonces nosotros tenemos que saber que por medio de la iglesia Jesús nos sigue enseñando. Lo que pasa es que también se mezclan las visiones místicas de muchos santos donde hablan sobre estos temas. Entonces la gente por ahí
tiene en cuenta esas cosas. Y tomarlo de quién viene, digamos, San Francisco de Asís, una persona, el primer estigmatizado franciscano, con la elevación de santidad que tenía, con la cercanía, pienso indudablemente, la cercanía que tenía por el amor y la adoración que tenía a Dios, se entiende, se comprende, ¿no es cierto?, de que pueda sostener una cosa así. Obviamente el cuerpo de Cristo, tan sagrado, tan solemne, solamente puede ser tocado aquel que da su vida, que es devoto, que adora en intensidad a Dios, ¿no? Pero bueno, no todos son San Francisco de Asís. Podría aplicarse a muchos más en la historia, pero en la normativa, ¿no es cierto?, canónica de nuestra iglesia, bueno, establece esa posibilidad y ha sido debatida, ha sido estudiada durante mucho tiempo y se la ha aceptado. Pero lo que dice San Agustín, sería una locura insolente el discutir qué se ha de hacer cuando toda la Iglesia universal tiene una práctica establecida. O sea, ni siquiera se pone a discutir el tema que estamos discutiendo en puntual. Dice, si la Iglesia lo dice, no se discute, nos está diciendo San Agustín. Y eso es lo que nos diferencia como Iglesia católica, no como las iglesias de los protestantes, que hay algunos que reciben de una manera, otros de otra. O se van deformando la liturgia. Claro, esto es lo que mantiene la liturgia sana. Claro, pero en el fondo te está diciendo si la iglesia, si cuando te dice en ese sentido te está hablando de una unificación de criterios, te está diciendo si la iglesia lo dice, la iglesia somos todos, y San Agustín habla obviamente de la reunión de todas las autoridades, de quienes pueden tomar el poder de decisión, de rever estas formalidades, y si la iglesia lo ha tomado es porque ha sido así pensado, consensuado, interpretado, y bueno, San Agustín lo dice ya en los primeros, hace más de un milenio y piquito. Entonces, bueno, si San Agustín lo dice, vamos a ser sinceros, igual que lo que decía San Francisco, pero entendiendo la diferencia que hay entre uno y otro, si San Agustín lo dice, está perfecto. Uno de los padres de la iglesia, y que tiene autoridad para, no solo porque ha escrito un montón, sino que tiene autoridad para sostener lo que está diciendo. Y la iglesia tenemos que tener en cuenta que no modifica cosas sustanciales. Para que se modifique algo, una normativa, una formalidad en la iglesia, pasan años y estudios y concilios y reuniones y comisiones, cuando se llega a la unificación del criterio, porque ha sido muy estudiado. Entonces tenemos que tener esa tranquilidad también. Nuestro Santo Padre no va a autorizar nada, ni ningún concilio va a autorizar nada que sea contrario a la práctica histórica y a la práctica ancestral de nuestra religión. Así que en ese sentido tenemos que estar tranquilos. Recibamos normalmente la Eucaristía en la mano, que no va a haber ningún problema, y más en estos tiempos donde se hace necesario que así sea, ¿no? Que no se extienda más. Por eso, o sea, mira lo que dice acá, finalmente no ideologicemos trágicamente el modo exterior de la comunión eucarística, porque tenemos que no olvidarnos que es un milagro también lo que ahí sucede, porque si no tampoco nuestro cuerpo no es digno de recibir a Jesús. O sea, también pasó lo mismo con el ayuno pre-Eucaristía, que fue cambiando con el tiempo. Antes eran 12 horas, pasó a ser 3 horas, ahora es 1 hora. Y ahora se dice también que el cuerpo, la especie como tal, quedan en el cuerpo por 10 minutos, o 15 o 20 minutos, no más que eso, porque si vos tenés un náusea, estás descompuesto y vomitás, entonces lo vomitás a Jesús también. Por eso, o sea, hay que tener en cuenta que lo que sucede también es un milagro con la Eucaristía. Entonces, yo puedo ir a comulgar en la boca, pero mi boca está sucia como una cloaca, no va a ser más santo que el que comulga en la mano y tiene manos limpias y corazón y boca limpia. O sea que hay que dejar de ver tanto lo exterior del rito, sino más lo interior. Ahí diste un paso muy grande, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos pensando a veces en el paso previo a tener la ingesta de la hostia, pero o sea, pedimos mucha limpieza del sacerdote, pedimos mucha limpieza de las manos, pero nosotros no nos preguntamos cómo está nuestro interior. Claro, por eso. Y ahí entramos en el tema de las confesiones. La única forma de limpiar y recibir la Eucaristía es la confesión constante. Eso nos cansamos de decirlo, y eso la Iglesia lo viene diciendo desde que es Iglesia, hace
cientos de años, miles, y es la única forma de poder recibir la Eucaristía con tranquilidad y sin ofensa a Dios. Así que es todo como, está todo muy encadenado, ¿no? Sí, está aparte, todo muy... ¿De qué sirve tomar todos los recados de limpieza? Lo dijiste bien, todos los recados de limpieza y de formalidad externa, cuando vamos a recibir estamos sucios por dentro, estamos sucios no sucios de bacterias, estamos sucios de pecado. Claro, si es por eso, si es tanto lo que nosotros nos preocupamos de la parte material de la hostia, nos tenemos que no solo lavar los dientes, no sé, ilustrar los dientes. Es que no nos van, podemos ir con 100% de limpieza, purísimo en nuestra boca, pero en nuestra mente, nuestro cuerpo es una integralidad. Nosotros cuerpo y espíritu. A mí también me pasó, y por eso entiendo por ahí la gente que se asusta con eso. A mí me pasó también de ver esas imágenes que ponen de Jesús ensangrentado en el piso, todo pisoteado, viste, con las partículas, y te choca ver eso. Por supuesto que nos choca, nadie quisiéramos que eso suceda, pero hasta que una vez en un curso de liturgia un sacerdote nos dijo, no, pero eso es como casi ridículo, esos dibujos que hacen, déjense de fantasear, por decirlo de una manera. Y bueno, qué sé yo, tiene razón también en parte, o sea, no podemos ser tan literal, un milagro que no logramos comprender. La Virgen María, junto con María Magdalena, una vez que Jesús es llevado, y a medida que iba transcurriendo la pasión y ese camino hacia el Calvario, iban limpiando con pañuelos la sangre, porque ellas entendían la divinidad de la sangre derramada. Y bueno, pero hacían lo que podían, también no podía levantar todo, claro. Pero en gesto es enorme, en actitud es enorme, no dejar la sangre, la sacratísima sangre, la purísima sangre de Dios en el piso, ya no solamente que la pisen, sino que en contacto con el terreno, con lo mundano, ¿no? Y bueno, está, así que te doy la derecha ahí en lo que acabas de decir, en el pensamiento de no... o sea, nosotros pecamos muchas veces de falsa humildad o de soberbias, de falsa, que termina siendo soberbia. Y a mí me pasó, por ejemplo, cuando me dijeron que iba a ser ministro extraordinario de la comunión, no, yo ni soy digno, ni tenía también este pensamiento de poder tocar yo la Eucaristía. Y después dije, pero es falsa humildad eso. O sea, porque si me está diciendo la iglesia, indirectamente me lo está pidiendo Jesús también. ¿Entendés? O sea, porque por medio de las iglesias se está comunicando, porque para eso nos dejó la iglesia. Entonces, hay que ser obediente. En todo caso, te servirá para mejorar mucho más aún de lo que vos pensás que sos. Totalmente, como vos decís, no tengo las manos limpias, bueno, limpio mis manos, pero no del agua, limpio mis manos de otras cosas. Claro. Por ejemplo, esto que decíamos, recibo en la boca, y de esa boca que sale, porque te dijo Jesús, no es malo lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Por eso yo creo que no hay que asustarse, no hay que desesperarse, hay que confiar, como vos decías, que la iglesia está guiada por el Espíritu Santo y está para guiarnos a nosotros. Se cambió muchas veces la liturgia, como por ejemplo en el Concilio Vaticano II, antes daban de espalda la misa, y por eso se sabía que por eso la campanita que todavía sigue estando, el tilín, tin, tin, era para saber el momento de la consagración, porque la gente no veía. Entonces el que estaba de costado hacía sonar la campana para que la gente sepa. Y eso se siguió en la tradición. Pero en el rito ortodoxo sigue aún, ¿no? En la Iglesia Católica Ortodoxa sigue. Pero bueno, pero no es tan formal como era antes. Sí, no pero es tan formal. Eso va a ir cambiando de acuerdo a la gente. Obviamente que la esencia de la fe no va a cambiar, pero los ritos y algunas partes de la liturgia puede cambiar y no está mal. Para eso está la Iglesia, para discernir. Yo pienso que para nosotros nos quedemos tranquilos, pensemos cómo eran las primeras misas que se daban alrededor de Pedro, alrededor de los apóstoles, obviamente de la Virgen María y las mujeres que la acompañaban.
¿Cómo eran, no? Eran obviamente unas misas, o eran unas celebraciones, vamos a decir, no tenían carácter formal de misa, pero eran unas celebraciones donde estaba el orante, el que hablaba, que en este caso sería Pedro, el que llevaba la palabra normalmente, hablando de las primeras, ¿no? Y detrás los fieles, y al frente los fieles, o sea, era muy parecido a lo que hoy hacemos en la misa, ¿no? El sacerdote que se dirige a nosotros, que nos enseña lo que pasó en su momento. Bueno, en ese momento era Pedro contando lo que vivió de Jesús, y apoyado por las manifestaciones de los diversos apóstoles que lo seguían. Por supuesto, después cada uno hace su camino y va llevando la verdad de lo que vivieron ellos, ¿no? Así que no estamos muy lejos hoy a la forma antigua que se hacía, ¿no? Las colectas, en ese momento era la entrega de los bienes para que todos puedan vivir lo mejor posible. La gente entregaba sus bienes, vendía y entregaba el dinero. Bueno, vivían de una forma de comunidad cristiana muy absolutamente saludable. Así que, no estamos tan lejos en la forma, en el ritual de la misa. Así que, bueno, vamos a un temita musical y después hacemos un bloque final de nuestro programa. Y bueno, vamos, como siempre decimos, después lo subimos a YouTube y esperamos las opiniones también en Facebook y en las redes sociales. Tenemos Twitter, estamos actualizados para que la gente se comunique con nosotros y también nos dé su opinión y correcciones, por supuesto. Estos temas son lindos como para que la gente participe y pregunte, ¿no? Nosotros, si sabemos, lo vamos a contestar, no lo vamos a mentir. Si no sabemos, vamos a traer la respuesta, o a veces se la puede sacar en forma inmediata, o a veces podemos traerla para el próximo programa. Perfecto, vamos a un temita musical. Bueno, ya vamos quedando escaso de tiempo, ya es el último bloque. Un programa distinto, un programa más dedicado, lamentablemente por este flagelo que estamos recibiendo, por esta pandemia, más dedicado a cómo influye todas estas cuestiones en nuestra misa, en nuestras formalidades rituales, pero también cómo influye en nosotros, en nuestro interior, ¿no? Porque las formalidades nosotros, según lo que hablamos anteriormente, podemos, por orden, la autorización episcopal o de la Santa Sede, podemos dejarlas de lado, podemos obviarlas, podemos cambiarlas de manera obviamente de no ofender a Dios, por un tiempo que se crea prudencial, y después volver a retomar todos los ritos que en esencia no cambian mucho. Ahora bien, el cambio que esto produce en los seres humanos es una cuestión que no la hemos tocado, pero indudablemente siempre tiene que ser positivo, en el sentido de que tiene que devolvernos la fe, tiene que acercarnos a Cristo. Tenemos que ser como este sacerdote de la iglesia de Palermo, que sale con toda la fuerza, porque es un sacerdote muy considerado una persona muy santa, que sale a su ciudad con el sacratísimo rogando a Dios que tenga piedad de todos los fieles, de todos los habitantes de esa ciudad. Y así tenemos que ser nosotros, ¿no? Ser constantes en la fe, tener en cuenta que rezando, Dios nos escucha siempre, rezando y pidiendo, más si es por salud, Dios siempre nos va a escuchar, y siguiendo los consejos que también la ciencia nos da. Todo es uno solo, para eso Dios nos dio la razón, para eso dio
Dios el don de la ciencia, o otro don, o bien del Espíritu Santo, al que hablamos hoy, aparte de la prudencia, para que hagamos uso de ella y en estas situaciones extremas, bueno, podamos hacer confluir digamos, nuestra fe con la parte de ciencia, de tomar los recaudos de higiene necesarios, etcétera, etcétera, para evitar esta propagación de este virus que nos tiene tan preocupados a todo el mundo, ¿no? Que va avanzando y bueno, ojalá ya tenga una remisión pronta y que cuando llegue ese momento no nos olvidemos de Dios, obviamente. Así que, bueno, no sé si vas a agregar algo. Estoy queriendo cerrar con algo que estoy leyendo, pero... Está bien, te gana el tiempo. Sí, de última lo dejamos para la semana que viene. Es tirano el tiempo, pero bueno, creo que no hay mucho más para decir, más que a la gente que tome sus precauciones, que se higienice bien las manos, que cuando va a la misa también lo haga, que lleve esos trapitos que vienen con lavandina o con antibacteriano, lo que sea, si va a tener contacto con los que asisten a las misas y bueno, tomar todos los recaudos para no dejar de asistir, que eso es lo importante, lo que decías vos, no dejar de asistir, pero el Papa en ningún momento está pidiendo dejar de asistir a la misa. El Santo Padre, por una cuestión absolutamente entendible, está dando misas en Santa Marta, pero pasadas en streaming. No, pero es para que la gente no se amuche. Para que la gente no se amuche y también para cuidar la salud del Papa. Caramba, tenemos que ser sinceros. No, sí, pero tenemos que igual preservarlo. al estar a una cierta distancia no es tanto el riesgo, es para que no haya amuchamiento de gente. Exactamente, pues está cerrada la Plaza de San Pedro, que no se puede entrar, pero se puede ir a orar desde afuera, en fin. Todo eso nos ayuda a prevenir y no nos hace estar más lejos de Dios, por el contrario, creo que con más devoción, con más fuerza vamos a pedir que esta situación cambie. Yo creo que tenemos que rezar y pedir nosotros en la oración discernimiento al Papa y la Iglesia para poder guiar todas estas cuestiones. Pero bueno, si nosotros vamos a la información, vamos a encontrar gente a favor y gente en contra de la Eucaristía en la mano y en la boca, inclusive dentro de los padres de la Iglesia, o sea, Santo Tomás, había un montón de gente que estaba en contra de la comunión en la boca y hay otros que están en contra, hoy, están a favor de la mano, o sea. Pero hay que entender que hoy hay una situación especial, y eso es lo que le hace distinto. Después volveremos a lo ordinario, a lo de costumbre, y ahí retomamos nuestras formalidades de siempre. Lo que pasa es que está permitido igual generalmente en la mano, pero bueno, por eso hoy la Iglesia lo permite y bueno, nosotros tenemos que ser obedientes, a eso es lo que vamos, o sea, nosotros no somos quien para decir si está bien o está mal de una u otra forma. Hoy la Iglesia permite y entonces nosotros tenemos que obedecer. Claro, exactamente, y tenés que entender que la opinión de los padres de la Iglesia son en tiempos normales, en tiempos comunes, o sea, para la hostia o la Eucaristía de todos los domingos. No cuando existe un problema de esta índole. Que en esa época se conocía poco de virus, se conocía poco de bacterias, se conocía poco de propagación de enfermedades, entonces no lo tenían en cuenta. Hoy sí. Y traspolando inclusive eso que contás, que fue lo que dijo el presidente de la Nación con respecto al aborto, que Santo Tomás decía que había vida a partir, bueno, no había los estudios que hay ahora con respecto a la evolución tecnológica para saber que en la concepción ya está la unión del espermatozoide con el óvulo. Entonces lo mismo pasa con esto, o sea, hoy avanzando en un montón de cosas de tecnología, tenemos que ir también modificando algunas cosas. Ya digo, no la base que es lo que nos dejó Jesús, pero muchas cosas. Es muy gracioso y como para cerrar. Cuando se habla de las teorías científicas de la evolución del hombre, se habla a partir de una célula. Y esa célula parece que tenía vida, aunque era... bueno, no tiene un nombre que no recuerdo ahora, pero era una sola célula y a partir de ahí sí parece que tenía, digamos, empezó la evolución humana. Y sin embargo, cuando se une el espermatozoide con el óvulo parece que no hay nada. Desde el momento, digamos, 0,1 no existe vida en realidad. Eso es tapar el sol con las manos. Pero bueno, por eso, como para redondear, quedémonos tranquilos, no estamos cometiendo ningún pecado si obedecemos a lo que dice la Iglesia, no nos pongamos a pelear entre nosotros y a discutir entre los católicos de una u otra manera, confiemos nomás en Dios, en el Espíritu Santo que dejó a sus guías
y que siempre va a querer lo mejor para los fieles y tengamos el corazón Realmente. dispuesto a ir a recibirlo. Exactamente. Lo más Eso es lo importante. importante. Nos vemos hasta la semana que viene.